Buenas tardes, mi nombre es Dana Paola Tinoco Chavarro, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, de la materia de Common Law con el profesor William Ricardo Rodríguez, y mi tema es la protección de datos y privacidad. Este análisis tiene el objetivo de examinar si la jurisprudencia del Reino Unido reconoce que el manejo indebido de datos personales afecta el derecho fundamental de la vida privada y si dicho reconocimiento implica la necesidad de establecer remedios legales efectivos. En un contexto cada vez más dominado por el avance tecnológico y el uso masivo de datos, es crucial determinar el alcance que los tribunales han otorgado a la protección de la privacidad frente a prácticas que pueden involucrar el tratamiento de información personal sin el consentimiento adecuado. A través del estudio de sentencias relevantes de la Corte Suprema del Reino Unido, se busca establecer una línea jurisprudencial clara, coherente y que permita responder a esta interrogante, abarcando ámbitos empresariales, tecnológicos, estatales e internacionales. Bueno, siguiendo con el problema jurídico, reconoce la jurisprudencia del Reino Unido que en cualquier ámbito empresarial, tecnológico, estatal, internacional o policial, el manejo indebido de datos personales afecta el derecho a la vida privada y requiere remedios legales. La primera sentencia es W.M. Morrison Supermarkets versus varios demandantes y la identificación de la sentencia es Tribunal, Corte Suprema del Reino Unido, número expediente UKSC 2018-0213, número de sentencia UKSC 12 y la fecha de la sentencia fue el 1 de abril del 2020. El magistrado ponente fue Lord Reed, las partes, el demandado Morrison Supermarkets y demandantes que fueron varios empleados. El caso gira en torno a una grave filtración de datos personales cometida por Andrew Skelton, empleado de Morrison, una cadena de supermercados del Reino Unido. Skelton, quien era un auditor interno, había recibido una sanción disciplinaria menor en el 2013, lo cual generó resentimiento personal hacia la empresa. Aprovechando su cargo y acceso a información confidencial, Skelton fue encargado de transmitir los datos de una nómina de 126.000 empleados a una firma auditora. Sin embargo, actuando de forma deliberada y maliciosa, copió y filtró ilegalmente los datos personales de casi 99.000 empleados, incluyendo nombres, direcciones, salarios y datos bancarios. Para ocultar su identidad, utilizó herramientas como el navegador de Tor, un teléfono móvil prepago no rastreable y una cuenta de correo falsa creada con los datos de un compañero de trabajo a quien intentó incriminar. El 12 de enero del 2014 publicó los datos en internet y más adelante los envió por correo a través de 3 periódicos. Como resultado, Skelton fue arrestado y condenado a 8 años de prisión, mientras que Morrison gastó más de 2.26 millones en medidas de seguridad y mitigación del daño. El problema jurídico es, ¿puede una empresa ser considerada responsable de manera vicaria, o sea, responsabilidad indirecta, por la divulgación no autorizada de datos personales cometida por uno de sus empleados cuando éste actuó por motivos personales y fuera de su ámbito de funciones? Las normas aplicables son la Ley de Protección de Datos de 1998, que regula cómo manejar y proteger la información personal, algunos principios del derecho común sobre la responsabilidad vicaria, que determinan cuándo una empresa puede ser responsable por actos ilícitos de sus empleados usando la prueba de conexión estrecha para ver si el acto está relacionado con sus funciones. Además, se tomaron guías de 2 sentencias, Dubai Aluminium versus Salam, sobre la responsabilidad de un despacho de abogados por actos ilícitos de un socio, y la segunda de Lister versus Hazley Hall sobre la responsabilidad por una institución por abusos de un vigilante. El fundamento jurídico. Aunque el empleado tenía autorización para ciertos tratos con los datos, por ejemplo, transmitir datos a auditores, su divulgación adicional no está autorizada ni era parte de las funciones que se le habían encomendado. El motivo del empleado sí importa. Él actúa por motivo personal buscando perjudicar al empleador.
puede no haber responsabilidad vicaria. La responsabilidad vicaria exige que el acto ilícito del empleado tenga una conexión estrecha con las funciones autorizadas. No basta que el acto ocurra durante el trabajo, o sea, una relación temporal, o que sea consecuencia directa del empleo. Para que la empresa sea responsable, el acto debe ser suficientemente relacionado con las tareas encomendadas al empleado. Si el empleado actúa por motivos personales o maliciosos fuera del ámbito de sus funciones, la empresa generalmente no responde por sus acciones. Es que la Corte Suprema concluyó que Morrison no debía responder por lo que hizo Skelton, porque la filtración de datos no formaba parte de sus tareas normales en la empresa. Skelton actuó movido por un resentimiento personal y con la intención de dañar a su empleador, no en cumplimiento de sus funciones, por eso la empresa no podía ser considerada responsable de sus actos. El obiter dictum es que la Corte Suprema explicó que la Ley de Protección de Datos de 1998, junto con el Reglamento General de Protección de Datos, no impide automáticamente que un empleador pueda ser considerado responsable por actos ilícitos de un empleado. Este caso en concreto, Morrison no fue responsabilizado por lo que hizo el empleado, ya que no estaba relacionado con su trabajo, pero la Corte dejó en claro que otras situaciones con hechos diferentes sí podrían encontrarse con responsabilidad. El Tribunal Supremo revocó las decisiones anteriores y dejó claro que Morrison no puede ser considerado responsable por lo que hizo su empleado Skelton al divulgar sus datos personales sin permiso. Aunque esto afectó a muchas personas, la empresa no hizo nada malo directamente y lo que hizo el empleado estaba totalmente fuera de su trabajo. Por eso no corresponde que se les pague una indemnización a través de la responsabilidad vicaria. La decisión recuerda que no se puede culpar a una empresa por las acciones de un empleado cuando éstas no tienen nada que ver con sus funciones laborales. Los salvamentos y votos es que no hubieron y la decisión fue unánime. En la relevancia e impacto jurisprudencial vemos que la sentencia aclara que para que un empleador sea responsable vicariamente por la filtración de datos, los actos del empleado deben estar estrechamente relacionados con sus funciones laborales. No basta con que tengas acceso a los datos, y destaca que la importancia del motivo personal para excluir la responsabilidad y tiene impacto en el GDPR y leyes modernas en la protección de datos. En línea con esto, Morrison se invirtió más de 2.26 millones en reforzar su seguridad informática, investigar la filtración y proteger a los afectados, demostrando la obligación empresarial de proteger los datos personales, aunque sin asumir la responsabilidad por actos maliciosos aislados de empleados. Esta sentencia responde a la pregunta jurídica porque confirma que la divulgación de datos no autorizada constituye una afectación a la vida privada protegida por la ley. Aunque la Corte Suprema concluyó que la empresa no debía responder vicariamente, también dejó en claro que el manejo indebido de datos personales jurídicamente es relevante y que la protección de esos datos es una obligación empresarial seria. La decisión no niega la existencia del derecho, sino que precisa cuándo y cómo se activa la responsabilidad, reafirmando que la protección de datos personales es parte integral del derecho a la vida privada en el Reino Unido. Y esto lo podemos ver porque la empresa tuvo que hacer una inversión para proteger sus medidas de seguridad frente a los datos privados de sus empleados, y Skelton tuvo que pagar 8 años de cárcel. Segunda sentencia. Lloyd versus Google LLC. Identificación de la sentencia. Tribunal Corte Suprema del Reino Unido. Número de expediente UKSC 2019-0213, número de sentencia UKSC 50, fecha de la sentencia del 10 de noviembre del 2021. Magistrado ponente Lord Legal. Partes demandantes, demandante Richard Lloyd y demandado Google LLC.
es que entre el 2011 y 2012 Google implementó un mecanismo oculto conocido como Safari Workaround que le permitió recopilar datos personales de usuarios de iPhone en el Reino Unido sin su consentimiento. Esta herramienta arrastraba su actividad web, hábitos de navegación, preferencias en línea, sin que los usuarios lo supieran. El activista Richard Lloyd presentó una acción colectiva en representación de más de 4 millones de usuarios afectados buscando compensación por la pérdida de control sobre sus datos personales. Google se opuso alegando que no se había producido un daño individual concreto ni un perjuicio material. El caso llegó a la Corte Suprema, que debía decidir si la recopilación consentida constituía un daño indemnizable bajo la Data Protection del 1998 y si era procedente permitir una demanda colectiva. Era decidir si se le debía permitir a Richard Lloyd presentar una demanda representativa en contra de Google en nombre de todos los usuarios afectados, y el tribunal debería analizar varias cuestiones. Primero, si los miembros del grupo habían sufrido algún daño suficiente según la protección de datos de 1998, y segundo, si Lloyd tenía derecho a actuar como representante del grupo, considerado que no todos los miembros compartían exactamente el mismo interés de la demanda o podían ser identificados, y tercero, si el tribunal debía usar su criterio para decidir que actuara como representante. En normas aplicables encontramos que la Ley de Protección de Datos de 1998 establece cómo deben recopilarse, almacenarse y procesarse los datos personales y define los derechos de los individuos frente a la recopilación de datos no autorizada. El artículo 13 de la DPA de 1998, que regula el derecho a la indemnización por daños sufridos consecuencias de las violaciones de la Ley de Protección de Datos, incluyendo la determinación de qué constituye un daño. Principios del Common Law sobre acciones colectivas y demandas representativas, que definen las condiciones bajo las cuales un demandante puede actuar en nombre de un grupo de personas y los criterios que autoriza este tipo de acciones. Es que según la sección 13 de la Ley de Protección de Datos de 1998, solo se puede reclamar compensación si se demuestra un daño real, material o emocional. La recopilación no autorizada de datos personales, sin más, no basta para obtener indemnización. La simple pérdida de control sobre los datos no constituye daño en sí mismo. La demanda colectiva no era procedente, ya que los afectados no compartían el mismo interés ni habían sufrido el mismo tipo o grado de daño. La ley protege que los derechos sobre los datos personales, pero requiere que cualquier violación tenga un impacto individual demostrable para ser compensada. Que el Tribunal Supremo sostuvo que según la Ley de Protección de Datos de 1998, el derecho a la protección de los datos personales no se traduce automáticamente al derecho de compensación económica para reclamar indemnización bajo la sección 13 de dicha ley. Es necesario demostrar un daño material o emocional concreto. La mera pérdida de control sobre los datos, sin más, no constituye un daño indemnizable. Además, la Corte determinó que la acción no representativa no era adecuada, ya que los miembros del grupo no compartían un interés común ni un perjuicio homogéneo, por lo que cada reclamación debía evaluarse de manera individual. Que la Corte observó que en principio las acciones colectivas pueden ser viables en caso de protección de datos personales, siempre que se basen en el fundamento jurídico y sólido y existan pruebas claras de daño que demuestren que los miembros del grupo han sido efectivamente afectados. Aunque en este caso no se cumplieron con esos requisitos, esta observación ofrece una guía para demandas representativas futuras, indicando las condiciones bajo las cuales podrían ser admitidas. En la decisión o parte resolutiva se dice que en esa sentencia la Corte Suprema del Reino Unido decidió rechazar la demanda colectiva interpuesta por Richard Lloyd, ya que el tribunal concluyó que según la Data Protection de 1998 no basta con demostrar que una infracción en el uso de datos personales sin consentimiento para reclamar indemnización. Es necesario probar un daño concreto, ya que sea material o moral. Además, determinó que los afectados no compartían un interés común suficiente para permitir una acción colectiva bajo las reglas procesales vigentes. En
las aclaraciones y salvamentos, se decidió que fue unánime y no hubo salvamentos. Vemos que el caso marca un precedente importante sobre cómo se reconoce y limita el derecho a la privacidad en el Reino Unido. El tribunal estableció que no toda violación de privacidad da derecho a una compensación. Debe existir un daño concreto para poder reclamar indemnización. Esta decisión define los límites para autorizar demandas colectivas, ofreciendo mayor claridad y seguridad tanto para los usuarios como para las empresas en relación con el manejo de la información personal y cuando es posible exigir reparaciones por su uso indebido. Porque confirma que la recolección de datos no autorizada constituye una violación del derecho a la protección de datos en el Reino Unido. Aunque la Corte Suprema no autorizó la acción colectiva ni concedió indemnización, dejó en claro que la ley reconoce la protección de los datos personales como un derecho exigible incluso frente a los gigantes tecnológicos. La decisión precisó que no toda infracción genera automáticamente una compensación, ya que debe demostrarse un daño individual concreto. Así, esta sentencia no niega el derecho, sino que delimita sus efectos legales, reforzando la idea de que la protección de datos personales forma parte del derecho a la vida privada, pero que los remedios jurídicos dependen de criterios de daño probado. En la tercera sentencia hablamos de El Hisouli contra el secretario del Estado del Departamento de Interior. Con la identificación de la sentencia, Tribunal Suprema Corte del Reino Unido y el número de expediente UKSC 2019-057. El número de la sentencia es UKSC 10 y la fecha de la sentencia es el 25 de marzo del 2020. El magistrado ponente es Lord Kerr, el demandante es Maha El Hisouli, madre de uno de los sospechosos, y el demandado es el secretario de Estado Departamento del Interior. Que dos ciudadanos británicos, Shafe El Sheikh y Alexander Kotey, presuntos miembros de una célula terrorista apodada The Beatles, fueron investigados por Estados Unidos por secuestros y ejecuciones de rehenes en Siria. El secretario de Estado de Interior del Reino Unido autorizó compartir con autoridades estadounidenses información personal y pruebas sobre los acusados. Esa transferencia de datos se hizo sin solicitar garantías de que no se impondría la pena de muerte, en este caso una condena en los Estados Unidos. La madre de los acusados, Maha El Hisouli, recurrió ante los tribunales británicos alegando que la entrega de información violaba la Data Protection del 2018 y los derechos humanos fundamentales, especialmente el derecho a la vida reconocido en el artículo 2 del CEDH. Se debía determinar si era legal que el secretario de Estado autorizara la transferencia de datos personales y pruebas a las autoridades de Estados Unidos sin exigirles garantías suficientes bajo la Data Protection del 2018, y asimismo se planteó si el Reino Unido estaba obligado a abstenerse de compartir esa información cuando existía el riesgo de que se utilizara en un proceso penal que pudiera culminar con la aplicación de la pena de muerte, lo que entraría en el conflicto con el derecho a la vida reconocido en el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la política británica contraria a la pena capital. El Data Protection Act del 2018, que regula el tratamiento y la transferencia de datos personales en el Reino Unido y que incorpora los principios del Reglamento General de la Protección de Datos GDPR y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a la vida y se interpreta como una prohibición indirecta de colaborar procesos que puedan derivar a la aplicación de la pena de muerte. Reconoció que la transferencia de información personal a un país tercero constituye un tratamiento de datos que debe cumplir con los requisitos de la Data Protection del 2018 y señaló que el secretario de Estado tenía la obligación de garantizar que existieran salvaguardas adecuadas para proteger los derechos fundamentales de las personas afectadas. En este caso, el envío de datos a Estados Unidos se hizo sin ningún compromiso de que no se aplicara la pena de muerte, lo que implicaba un riesgo real de que la información facilitada contribuyera a un proceso que terminara con esa sanción.
La Corte resaltó que el Reino Unido mantiene una política histórica y jurídica con la oposición de la pena capital y que no puede apartarse en posición en sus relaciones internacionales. El tribunal sostuvo que la decisión del secretario de Estado fue contraria a la Data Protection del 2018, ya que la ley exige un análisis riguroso de la proporcionalidad y necesidad antes de cualquier transferencia internacional de datos. En el ratio de Siendi se habla de que la Corte Suprema estableció que la transferencia de datos personales realizada por el secretario de Estado de las autoridades de Estados Unidos fue ilegal porque no cumplió con las exigencias del Data Protection del 2018, al no garantizar que los datos estuvieran protegidos frente al riesgo de ser utilizados en un proceso que podía derivar en la pena de muerte. El fundamento central fue que el Reino Unido, al compartir la información personal con otro Estado, está obligado a asegurar que dicha transferencia se respete los principios de protección de datos y los derechos humanos, en particular el derecho a la vida, previsto en el artículo 2 del Convenio Europeo en los Derechos Humanos. Es que la Corte destacó que incluso en contextos de terrorismo y seguridad nacional, el Estado no puede apartarse de sus obligaciones en materia de protección de datos y derechos humanos. Señaló que la lucha contra el terrorismo no autoriza ignorar principios como la proporcionalidad y la necesidad en el tratamiento de datos personales. Subrayó que el Reino Unido debe mantener su política histórica de oposición a la pena de muerte y que esa posición debe guiar todas las decisiones de cooperación internacional que impliquen la transferencia de datos. Es que la Corte Suprema decide que la transferencia de datos personales por parte del secretario de Estado a las autoridades de Estados Unidos no cumplió con los requisitos del Data Protection del 2018 para permitir una transferencia internacional de datos en el contexto de la ley de Estado de proporcionar esa información fue ilegal en virtud del DPA del 2018. La Corte no declara que siempre esté prohibido transferir datos para casos con la pena de muerte como la regla general. La mayoría rechaza que el common law haya evolucionado para imponer una prohibición absoluta en ese sentido, pero deja claro que incluso cuando la transferencia sea para fines legítimos de cooperación internacional, las condiciones legales del DPA del 2018, incluyendo la necesidad de proporcionalidad y salvaguardas, deben cumplirse rigurosamente. Entonces encontramos que la mayoría coincidió que la decisión del secretario de Estado fue ilegal bajo la Data Protection del 2018, porque la transferencia de datos no cumplió con las garantías requeridas. Lord Keith y Lady Hall sostuvieron una visión más amplia, considerando que la práctica de transferir datos para procesos que pueden derivar la pena de muerte contraviene de manera general los principios fundamentales de los derechos humanos del Reino Unido. Encontramos que la sentencia de El Hisoul versus el secretario de Estado es relevante porque consolida la aplicación del Data Protection en contextos de cooperación internacional y terrorismo. Académicamente se estudia como un precedente clave en la relación entre la protección de datos y derechos humanos. En lo práctico limitó la discrecionalidad del gobierno británico al exigir claras antes de transferir información al extranjero. Históricamente reafirmó una política del Reino Unido oposición a la pena de muerte y dejó claro que la seguridad nacional no justifica relajar los estándares de protección de datos. Esta sentencia responde a la pregunta jurídica porque demuestra que incluso el Estado, al tratar datos personales, está sujeto a límites legales estrictos. La Corte Suprema dejó claro que la transferencia internacional de datos personales sin garantías adecuadas vulnera el marco normativo vigente de la Data Protection del 2018 y por tanto afecta el derecho a la vida privada. Esto confirma que el manejo indebido de datos por parte de autoridades públicas no queda exento de control judicial y que la protección de datos personales opera como un salvaguardas efectiva frente a posibles abusos estatales, incluso en contextos de seguridad nacional. Así, esta reconoce que sí existen consecuencias legales cuando se violan los estándares de protección de datos y por ello responde afirmativamente a la pregunta planteada. En la cuarta sentencia hablamos de R versus el secretario de Estado y la identificación de la sentencia es el Tribunal Corte Supremo del Reino Unido, número de expediente UKSC
del 2019 065, número de sentencia UKSC 37, y la fecha de la sentencia fue el 30 de julio del 2025. El magistrado oponente Lord Legat y partes demandante R a solicitud de A, y el demandado secretario de Estado del Departamento del Interior. El apelante cuenta con 5 condenas por atentados contra el pueblo a menores, impugnar la legalidad de medidas adoptadas por la policía de South Yorkshire para la retención y divulgación de información y datos relacionados con él y dichas agresiones. Se acordó que la retención por parte de la policía de ciertos datos que en determinadas circunstancias podían ser divulgados vulneraba el artículo 8 del Código Europeo de Derechos Humanos. No obstante, el Tribunal Superior consideró que el plan de divulgación ofrece garantías adecuadas contra la arbitrariedad y es conforme a la ley, dado que la recopilación y la gestión y la posible divulgación de datos persiguen un fin legítimo: la seguridad pública, la prevención del delito y la protección de derechos y libertades de los demás. El apelante interpuso recurso de apelación y el Tribunal de Apelación lo desestimó. Posteriormente recurrió ante la Corte Suprema. El artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el régimen legal operativo que permita a la policía retener en determinadas circunstancias, divulgar información sobre condenas previas por delitos sexuales sin garantizar siempre que la persona afectada pueda intervenir antes de la divulgación. En las normas aplicables encontramos el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, derecho al respeto de la vida privada y familiar, domicilio y correspondencia. Al Human Rights Act del 1998, que incorpora el CEDH, el derecho interno británico, permitiendo invocar el artículo 8, y el Data Protection de 1998, que es el marco legal para el tratamiento de datos personales, incluyendo su recopilación, gestión y divulgación por parte de las autoridades públicas. La Corte Suprema partió de que la retención y posible divulgación de datos personales relativos y condenas penales constituyen una injerencia en el derecho a la vida privada protegido por el artículo 8 del CEDH. Tal injerencia solo puede considerarse legítima si está prevista por la ley, persigue un fin legítimo y resulta necesaria y proporcionada para una sociedad democrática. El tribunal analizó que el esquema de divulgación de antecedentes y concluyó que persigue fines legítimos como la protección a la seguridad pública, la prevención del delito y la protección de los derechos y libertades de los demás. Sin embargo, observó que la normativa y la guía operativa asociada carecían de garantías suficientes contra la arbitrariedad, ya que no exigían de manera sistemática que la persona afectada tuviera oportunidad de hacer alegaciones o ser oída antes de la divulgación de sus datos. La Corte Suprema estableció que el régimen de retención y divulgación de antecedentes previsto en el Child Sex Offender, en la medida en que no garantiza afectado la oportunidad de presentar alegaciones antes de la divulgación, es incompatible con el artículo 8 del CEDH, y la falta de salvaguardas adecuadas hace que la interferencia con la vida privada no sea conforme a la ley ni proporcional al fin legítimo perseguido, por lo que vulnera el derecho respecto a la vida privada. En el Obiter Dictum, la Corte señaló que aunque la divulgación de antecedentes penales persigue fines legítimos como la protección de la seguridad pública y la prevención del delito, ello no exime al Estado de garantizar mecanismos de control suficientes para evitar arbitrariedades. En particular, subrayó que la exigencia de que toda injerencia en la vida privada sea conforme a la ley implica no solo una base legal clara, sino también procedimientos que ofrezcan la previsibilidad y salvaguardas prácticas, como la posibilidad de que el afectado participe o sea escuchado antes de que se divulgue información sensible. Esta observación funciona como orientación para la mejora de esquemas de divulgación de datos en el futuro. En los salvamentos, la decisión fue unánime. Tiene gran relevancia porque fortaleció la protección del derecho a la vida privada,
a la retención y divulgación de antecedentes penales en el ámbito académico es un presente clave para el estudio de la proporcionalidad y las garantías necesarias en políticas públicas que implican el tratamiento de datos sensibles. En lo práctico, obligó a revisar y a reformar las guías operativas de la policía para asegurar mayor previsibilidad y respeto de derechos fundamentales. Históricamente refuerza la línea jurisprudencial del Reino Unido en consonancia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, consolidando que la seguridad pública no puede justificar injerencias arbitrarias en la privacidad. Esta sentencia responde la pregunta porque la Corte Suprema del Reino Unido reconoció que la retención y divulgación de datos personales sensibles sin salvaguardas adecuadas vulnera el derecho a la vida privada protegido por el artículo 8 del CEDH. El tribunal concluyó que el esquema de divulgación policial no ofrecía garantías suficientes contra arbitrariedades, ya que no permitía que la persona afectada participara antes que se compartiera su información. Esta decisión confirma que el tratamiento de datos personales, incluso por razones de seguridad pública, deben estar sujetos a controles legales estrictos y respetar los derechos fundamentales. Por tanto, demuestra que el manejo indebido de datos exige corrección legal, cumpliendo así con el criterio de que toda afectación a la vida privada por mal uso de datos personales requiere remedio legal efectivo. Aunque las sentencias hablan de temas algo diferentes, podemos ver algo en común, que es la protección de datos personales, que es la data protection. Y ha tenido un avance claro y progresivo desde la Data Protection de 1998, donde se establecieron por primera vez reglas básicas sobre el tratamiento legal de datos personales. Sin embargo, esta ley tenía un alcance limitado y dejaba vacíos frente a temas como el consentimiento, el daño moral o el uso masivo de datos. El verdadero fortalecimiento llegó con la Data Protection de 2018, que incorporó los estándares del UK. Esta norma elevó las obligaciones tanto para el Estado como para las empresas, exigiendo transparencia, proporcionalidad, bases legales claras y salvaguardas efectivas. La jurisprudencia ha acompañado ese avance pasando de interpretar la protección de datos como un aspecto técnico a entenderla como un derecho fundamental vinculada a la vida privada, aplicable en múltiples contextos. Y hoy el mal uso de datos personales ya no es solo una irregularidad administrativa, es una posible violación de derechos que puede ser controlada y en ciertos casos reparada judicialmente. Ya terminadas las sentencias, volvemos al problema jurídico. Reconoce la jurisprudencia del Reino Unido que en cualquier ámbito empresarial, tecnológico, estatal, internacional o policial, el manejo indebido de datos personales afecta el derecho a la vida privada y quiere remedios legales. Sí, la jurisprudencia del Reino Unido ha reconocido que en cualquier ámbito empresarial, tecnológico, estatal o internacional o policial, el manejo indebido de datos personales afecta el derecho a la vida privada y exige remedios legales con ciertas condiciones. En Morrison se resaltó la importancia de la privacidad frente a filtraciones empresariales, en Lloyd versus Google frente al uso indebido de datos en el ámbito tecnológico, en LG Souli frente a las transferencias internacionales sin garantías y en R versus el secretario de Estado frente a la divulgación policial de antecedentes penales. En todos los casos, la Corte Suprema afirmó que los datos personales forman parte esencial de la vida privada, aunque el remedio varía entre controles de legalidad y compensación según el daño probado. Muchas gracias.